hubo una verdad que estuvo bien oculto durante décadas, y fue una verdad que jamás se pudo negar, y más que todo no fue una fantasía, no fue un rumor, fue un amor real, y es así como se reveló, lo que nadie imaginaba que Carmelita González, esa estrella resplandeciente de la época de oro del cine mexicano, había vivido en secreto una historia de amor que marcó su vida para siempre. Un amor prohibido, apasionado y silencioso. Al otro lado, estaba Jorge Mistral, el galán español que había conquistado México, la pantalla grande y los corazones de miles. Detrás de su porte varonil, se escondía un hombre herido, un alma intensa, un corazón que ardía por más que fama o reconocimiento. Lo que nadie sabía, o no quería aceptar, era que entre ellos hubo algo más que trabajo y amistad. Hubo pasión, hubo amor, un romance oculto que solo se supo cuando Carmelita, al borde del final, lo confesó con voz temblorosa y lágrimas en los ojos. Y así, hoy, tú que estás del otro lado de la pantalla, serás testigo de una historia real, tejida entre susurros, entre miradas silenciosas en el set de filmación, entre cartas jamás enviadas, y entre decisiones que marcaron sus destinos. Esta es la historia no contada de Jorge Mistral y Carmelita González. La historia comienza en los años 50, cuando México vivía su mayor esplendor cinematográfico. Actores y actrices se convertían en ídolos. El glamour se mezclaba con la pasión por el arte, y los estudios de cine eran escenarios no solo de ficción, sino de emociones reales. En ese contexto surgió Carmelita González, una mujer de belleza serena, voz dulce, pero con una mirada que desarmaba a cualquiera. Dueña de una humildad natural, conquistó a los productores por su profesionalismo, y al público por su calidez. Por su parte, Jorge Mistral ya había alcanzado la fama en Europa. Su salto a México fue un impacto mediático, galán de galanes, con ese acento español encantador y una intensidad dramática que encendía las pantallas. Parecía inalcanzable, pero dentro de ese galán se escondía una soledad profunda, y ahí, en medio de un rodaje, se cruzaron por primera vez. Dicen que fue en uno de los pasillos de los estudios Churubusco, durante una pausa de grabación, donde Jorge se acercó por cortesía y terminó quedando deslumbrado. Carmelita sonrió con esa mezcla de inocencia y coquetería que desarmaba hasta al más duro. No fue amor a primera vista. Fue algo más sutil, una conexión silenciosa, algo que solo el destino comprende. A lo largo de varias producciones, coincidieron una y otra vez. Compartieron miradas cómplices entre escena y escena. Jorge la admiraba por su nobleza. Carmelita lo miraba como quien contempla algo inalcanzable, pero tentador. Empezaron los almuerzos a solas después de rodajes. Conversaciones que se alargaban más de la cuenta. Caminatas nocturnas, lejos de los paparazzi. Y poco a poco, el respeto profesional se transformó en cariño, y el cariño, en deseo. Pero había un problema, o mejor dicho, muchos. Ambos tenían compromisos sentimentales, carreras que no podían arriesgar, una industria que no perdonaba escándalos, y una prensa que adoraba destrozar reputaciones. Sabían que su romance debía ser secreto. Nunca firmamos un contrato de amor, pero lo vivimos como si fuera sagrado, diría Carmelita muchos años después, en una entrevista nunca publicada, rescatada por una amiga cercana. Era amor, del que no se presume, del que se sufre en silencio. Contrario a lo que muchos puedan pensar, no fue un amor pasajero ni un simple capricho de actores. Fue profundo, sincero. Jorge le escribía poemas en servilletas, y Carmelita los guardaba como si fueran reliquias. En las giras de filmación, se escapaban unos minutos para tomarse de la mano sin que nadie los viera. Era una lucha constante, entre lo que querían y lo que podían tener. A veces se distanciaban, por temor, por compromiso, por presión. Pero siempre volvían. El lazo era más fuerte que la razón. Nunca fue mío del todo, pero siempre fue parte de mí, confesó Carmelita en su vejez a una persona de extrema confianza. Yo fui su refugio, y él, mi locura más hermosa. Todo amor prohibido enfrenta su prueba de fuego. Y el de ellos no fue la excepción. En algún momento, Jorge quiso dejarlo todo por ella. Abandonar su matrimonio, cambiar su vida, pero Carmelita no se lo permitió. No por falta de amor, sino por dignidad. No puedo construir mi felicidad sobre los escombros de otra mujer, le dijo. Y aunque le partió el corazón, ella fue quien puso fin a lo imposible. Después de esa conversación, sus caminos empezaron a separarse. No fue de golpe, fue poco a poco, como muere una estrella. Con luz, pero en silencio. Jorge continuó su carrera, sus viajes, su fama, pero nunca volvió a amar igual. Carmelita se casó con otro hombre, construyó una familia, pero ese rincón del corazón que le pertenecía a Jorge jamás fue ocupado por nadie más. Los años pasaron, las luces del cine se apagaron para ambos. Jorge Mistral murió en circunstancias trágicas en 1972, dejando un hueco enorme en el cine, y en el corazón de Carmelita. Ella guardó silencio por años.
No quiso hablar, no quiso inventar, no quiso manchar la memoria de nadie. Pero el recuerdo la acompañaba en cada paso. Ya en sus últimos años de vida, Carmelita González comenzó a hablar en voz baja sobre Jorge. A sus seres cercanos les contaba anécdotas, les enseñaba algunas cartas que aún conservaba, y decía que había amado una vez, de verdad, aunque no pudiera gritarlo al mundo. Y fue en una conversación íntima, con una periodista amiga, que finalmente lo dijo con todas sus letras. Sí, lo amé, nos amamos, tuvimos un romance hermoso, tuvimos que esconderlo porque no era el momento ni el lugar, pero fue real. No me arrepiento, él me dio el amor más puro que conocí, lo guardé en el alma, y ahora que me voy, quiero que el mundo lo sepa. Esa fue su confesión final. Y aunque nunca se publicó en vida, años después esa periodista reveló el testimonio con respeto y ternura, permitiéndole al público conocer la verdad oculta que Carmelita siempre llevó en el corazón. Quizás este no sea el típico final feliz de novela. No hubo boda, ni familia, ni una vida juntos. Pero hubo amor, y eso basta. A veces, las historias más conmovedoras no son las que terminan en felices por siempre, sino aquellas que viven eternamente en la memoria, por lo que fueron, por lo que pudieron ser, y por lo que significaron. Jorge Mistral y Carmelita González fueron dos estrellas que se cruzaron fugazmente en el firmamento. Dos almas destinadas a encontrarse, aunque fuera solo por un tiempo breve, pero lo suficientemente intenso como para cambiar sus vidas para siempre. Actriz, mujer de valores firmes, dueña de una dulzura inconfundible y una voz tan suave como el terciopelo, Carmelita fue durante décadas una figura admirada no solo por sus actuaciones, sino por su forma de vivir lejos de los reflectores cuando las cámaras se apagaban. Pero, como toda gran historia, la suya también tuvo sombras. Y hoy, queremos contarte la verdadera historia detrás de Carmelita González. Desde su nacimiento hasta su partida, desde sus romances ocultos hasta sus éxitos en el cine, desde los rumores que la siguieron toda su vida, hasta la confesión final que dejó helados a muchos, un amor secreto con Jorge Mistral que cayó hasta sus últimos días. Una vida amorosa triste, silenciosa, pero profundamente humana. Prepárate para conocer a la mujer detrás del personaje, a la actriz que supo lo que era el amor imposible, la renuncia, y el arte de brillar. Sin escándalos, porque Carmelita González fue mucho más que una estrella del cine de oro, fue una mujer que amó, sufrió y cayó por amor. Creció en una familia de clase media que valoraba la honestidad, el respeto y el esfuerzo. Su niñez fue marcada por la sencillez y una educación estricta. Desde muy joven mostró interés por la actuación y la poesía, aunque su entorno no veía con buenos ojos que una mujer aspirara a la fama del espectáculo. A pesar de todo, su determinación la llevó a mudarse a la Ciudad de México en la adolescencia, donde comenzó a buscar oportunidades en el cine. No fue fácil, durante años, trabajó como extra, aceptando papeles pequeños, mientras cuidaba a su madre enferma. Esa fue la constante en su vida, responsabilidad antes que ambición. El verdadero inicio de su carrera llegó en los años 40, cuando llamó la atención de algunos directores por su presencia serena y su facilidad para memorizar diálogos. A partir de ahí, comenzó a ganar papeles secundarios, muchos de ellos como la novia buena, la hermana sensible o la mujer abnegada. En poco tiempo, su nombre se hizo habitual en producciones de renombre. Actuó al lado de grandes figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García y Joaquín Pardavé. Sin embargo, ella jamás buscó protagonismos exagerados. Su humildad le ganó respeto en una industria donde el ego muchas veces era moneda corriente. Entre sus películas más recordadas están Nosotros los pobres, 1948. Ustedes los ricos, 1948. La mujer que yo perdí, 1949. Los hijos de nadie, 1952. Su estilo era elegante, contenido, emocional. No necesitaba escotes ni escándalos para conquistar al público. Solo su mirada bastaba. A diferencia de otras actrices de la época, Carmelita fue extremadamente reservada con su vida personal. Eso, sin embargo, no impidió que los rumores circularan. Se le vinculó sentimentalmente con algunos actores, como Luis Aguilar, Fernando Fernández, e incluso Pedro Armendáriz. Pero ninguno de esos romances fue confirmado públicamente. Sin embargo, hubo un amor que marcó su vida, y del cual ella misma llegó a hablar en sus últimos años, aunque con mucho cuidado, su romance con Jorge Mistral. Este actor español, intenso y melancólico, se enamoró de ella mientras filmaban juntos. Tuvieron que mantener su relación en secreto debido a los compromisos de ambos y a la presión mediática. Fue un amor imposible, pero real. Me amó en silencio, y yo lo amé con el alma, habría dicho Carmelita en una conversación privada con una amiga cercana, años antes de morir. Nunca fuimos libres para amarnos, pero jamás dejamos de hacerlo. Esa confesión, jamás publicada en vida,
fue revelada por su círculo íntimo tras su fallecimiento, lo que confirmó la sospecha de muchos: hubo un amor oculto, profundo y verdadero. El tipo de amor que deja cicatrices, pero también poesía en el alma. Aunque se conocen pocos detalles sobre su vida conyugal, se sabe que Carmelita González estuvo casada durante varios años con el director de cine Miguel Zacarías, uno de los hombres más influyentes de la industria. El matrimonio fue discreto, lejos de la prensa. Muchos aseguran que fue una relación más de respeto que de pasión. No tuvieron hijos, y con el tiempo, la distancia emocional creció. Se rumora que el amor entre ellos se fue apagando, y aunque nunca hubo un divorcio oficial público, la separación fue real. Se trató de una relación formal, tal vez necesaria para mantener la imagen ante los medios, pero no fue el amor de su vida. Eso, solo lo supo Jorge Mistral. Durante los años 50 y 60, Carmelita González se convirtió en una de las actrices más constantes del cine mexicano. Sin embargo, jamás fue protagonista de escándalos, lo que hizo que los medios la olvidaran poco a poco, a pesar de su talento. A medida que el cine de oro entró en declive, también lo hizo su presencia en pantalla. Se refugió en la televisión, con papeles en telenovelas, y más tarde, comenzó a retirarse lentamente del medio artístico. A pesar de su bajo perfil, era respetada por directores, actores y periodistas. Nunca una palabra fuera de lugar, jamás un conflicto, nunca una queja. Solo gratitud, entrega y silencio. Los últimos años de Carmelita González fueron solitarios. Con pocas apariciones públicas y una salud deteriorada, vivió alejada del mundo del espectáculo, rodeada solo de algunos familiares y amigos muy cercanos. Nunca volvió a casarse, nunca se le conoció una nueva pareja. Su vida amorosa, según quienes la conocieron, quedó marcada por aquella historia inconclusa con Jorge Mistral. El hombre que, dicen, la hizo amar sin condiciones, pero también la obligó a renunciar por amor propio. Murió el 30 de julio de 2010, a los 82 años de edad, dejando un vacío en quienes la admiraban. Murió tranquila, pero con la tristeza de los amores que no pudieron ser. Y con el valor, al final, de confesar esa verdad que durante tantos años guardó, que amó de verdad, pero en silencio. Hoy, cuando hablamos de las grandes del cine mexicano, muchos mencionan a María Félix, Dolores del Río, Sara García, pero Carmelita González merece su lugar como la mujer que amó sin hacer ruido, que vivió con dignidad, y que llevó en su corazón una historia que nunca fue contada, hasta el final. Su vida es una lección de elegancia, de discreción, pero también de profundo amor. Porque no todos los romances deben escandalizar para ser inolvidables. Algunos, como el de Carmelita y Jorge Mistral, son eternos precisamente porque fueron imposibles. Si esta historia te conmovió, ayúdanos a que más personas conozcan la verdad detrás del cine de oro. Suscríbete al canal, dale like, comenta tu opinión sobre esta historia tan triste y hermosa.